Son muchas las cosas que están cambiando en el mundo, en nuestras diferentes culturas, a partir de lo que se denomina esta revolución feminista que se da no solo en Argentina, sino en diversas partes del mundo. Y el lenguaje es una de las manifestaciones culturales que se pone en disputa y que está generando ya diferentes perspectivas, discusiones, debates de cómo va a ser lo neutro, lo masculino, lo femenino, este esquema diádico que justamente es lo que se pone en discusión. Invitamos a Paula Morales, quien trabaja este tema del lenguaje inclusivo y nos ayudó a pensar cómo se está dando esta transformación y de alguna manera a visorar de qué manera puede avanzarse en esto que será sin duda una transformación de nuestro lenguaje. Yo soy docente en la Universidad Nacional de Córdoba, doy lenguaje radiofónico. Entonces mis temas de investigación y de curiosidad siempre pasan por la lengua, por el discurso, por una perspectiva sociodiscursiva de nuestras prácticas de oralidad. Y me parecía bastante relevante el tema de las grafías impronunciables en la oralidad, ¿no? Cómo es que en la radio y en la televisión también hablar con lenguaje inclusivo es prácticamente un desafío generacional, te diría. Entonces, desde hace un tiempo vengo desarrollando diferentes investigaciones alrededor de la radio con perspectiva de género y decidí indagar un poquito más en cuáles son los fundamentos que sostienen la idea del lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista para dar esta discusión hacia el interior de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde no había formación al respecto específica sobre el lenguaje inclusivo y donde con un equipo de profesionales, la doctora Ivana Lochis y el profesor Mauro Orellana, trabajamos una propuesta de curso de extensión donde propusimos un título un poco transgresor, si se quiere, pero bueno, anunciábamos un poco nuestro punto de vista. Lenguaje inclusive, y tiene que ver de pasar de la adjetivación al adverbio. O sea, pensar ya no el lenguaje inclusivo en términos de la adjetivación de un lenguaje o de una práctica social, sino de dotar a los verbos de una capacidad que es la expansiva, o sea, incluir pero también expandir la lexicografía más allá de la gramática. Y esto nos posicionaba desde un lugar como, bueno, desafiante, porque muchas veces el trabajo sobre el lenguaje inclusivo se plantea en términos de discusiones sobre la gramática. Y nosotros queríamos realmente dar discusiones del orden de lo sociocultural, cuáles eran los debates de época que estaban revitalizando un concepto que data de más de 40 años en nuestra cultura, que es bastante nuevito en nuestras academias, pero que a nivel de militancia feminista y de activismo por los derechos de las mujeres y las disidencias tiene fácilmente 40 años. Seguramente recordarás, y la audiencia también, el uso de la arroba en algunos textos de blogs, del rock, del anarquismo, de revistas under. También tenemos experiencias del uso de la barra o la duplicación antes de que se nombrara como lenguaje inclusivo. También, por ejemplo, cuando apareció la X, ¿no es cierto? Bueno, son todas como puntas de lo que viene siendo hoy la emergencia de la E, que es una práctica altamente generacional, es juvenil, es disruptiva. Mucha gente cree que el lenguaje no sexista no es necesario, porque el universal masculino ya nombra a todas las personas. Eso implica que quienes no nos reconocemos sujetos masculinos quedemos subordinados e invisibles. Pero las mujeres e identidades binarias somos personas humanas y políticas, con derecho a ser nombradas. Copates, nombremos a todes. Vemos que se está ampliando ese camino, ¿no? Se están ampliando los carriles en eso del entendimiento de este cambio cultural. Me parece que
Bueno, las instituciones tienen responsabilidades que son del orden de lo justo, de proyectar una cultura equitativa, una cultura inclusiva, y en ese sentido las universidades, algunas empresas, algunas organizaciones de la sociedad civil lo están leyendo, ¿no? como un criterio. Algunas más institucionalmente, otras menos, pero yo creo que eso no es suficiente y sí que la atracción viene del movimiento social, fundamentalmente. Recuerdo algunas discusiones sobre reglamento de tesis, plan de estudios, donde la cuestión era no hay antecedentes y hace mucho que hay antecedentes. Entonces, un poco esto motivó a que armáramos esta propuesta extensionista que planteaba, bueno, recuperar debates, fundamentos y herramientas para entender los cambios de época, no para escribir. Sí, escribíamos también, hicimos prácticos y prácticas, pero la idea era entender los cambios de época y esperábamos una población juvenil realmente en el curso y sucedió todo lo contrario porque participó gente que está en un nivel intermedio de toma de decisión, docentes, referentes de áreas en espacios institucionalizados que están vinculando todo el tiempo con jóvenes, están queriendo entender qué es lo que pasa, a veces con más predisposición a usar el lenguaje, otras veces simplemente a saber de qué lado pararse, pero que, bueno, tienen relativo margen de decisión en cosas que tienen que ver con la redacción desde un flyer, una difusión, una reglamentación de alguna cuestión administrativa. El lenguaje es neutral y objetivo. No es lo mismo beneficiario que planero. No es lo mismo manifestante que piquetero. No es lo mismo zorro que zorra. No es lo mismo todos que todes. El lenguaje es político, es histórico y construye sentidos. Son unos spots que realizaron los alumnos del curso, los elaboramos conjuntamente con la productora El Resaltador y son el resultado de la deconstrucción de mitos con los que llegaron al curso y bueno, a lo largo de las clases y los encuentros fuimos deconstruyendo. El lenguaje no se puede modificar. ¡Sí! Si te quiere chamullar, whatsappeándote con frases chomazas, ite. El lenguaje se adapta, visibiliza cambios sociales e identidades diversas.